Bueno, bienvenidos y bienvenidas a estas ponencias del tema 5. Nosotros somos parte del equipo organizador del Congreso Internacional Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las Instituciones, y en esta ocasión vamos a contar con los aportes del doctor José Cruz Jorge Cortés Carreño de la Universidad Autónoma de Champingo, en la ponencia semántica de la crueldad, el destierro del deseo fecundo desde los vórtices del género. Él ha estado trabajando en la preparatoria agrícola y ha sido investigador y ha hecho aportes desde las ciencias sociales en la investigación de relaciones de poder, pueblos indígenas, acción colectiva, discurso y poder. Ha participado en eventos nacionales e internacionales, ¿verdad? Y ha hecho unos aportes significativos en el análisis de la dignidad del sujeto. Así que es una alegría contar con usted, doctor Jorge Cortés, y le vamos a dar el tiempo para que usted pueda exponer. Muchas gracias, es un honor enorme estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un abrazo, querido amigo Álvaro. Gracias a todos. Bueno, lo que yo voy a tratar de plantear tiene que ver con algunas cosas que estoy trabajando desde hace algunos años, y es precisamente sobre la cuestión de la crueldad o la violencia como un elemento que es, se quiera o no, constitutivo del ser humano. Y bueno, comenzar con esta disertación que tiene que ver con el destierro del deseo fecundo desde los vórtices del género. En nuestros días ha habido una diversidad de manifestaciones y reclamos que han sido, sin lugar a dudas, amplios. La mayoría de las formas en la que la gente se ha desarrollado. Y estos numerosos también discursos luchan precisamente por un concepto que es la dinámica, la pluralidad y la diversidad. Que de alguna manera pueden estar constituidos o se han constituido ampliamente desde especies de calles petrificadas, quizá acorazadas, enormes calles acorazadas y amuralladas, ¿no? Por grandes muros de metal en su momento que inscriben la defensa y la integridad de, pues digamos, de los grupos que se están manejando. Y vulnerando supuestamente la dignidad de del ámbito gubernamental, lo que sea eso, ¿no? Choques violentos contra un sistema que desdeña a este tipo de personas con crueldad y grandes intereses, que también pueden ser intereses corporativos, lamentablemente se han generado bajo esa lógica y que tienen que ver con esta dinámica de mercado. Así, también el espacio cibernético, si lo podemos contemplar así, también ha entrado en una dinámica de un plagado de elegantes aseveraciones con un alto calado, pero también vulgares aseveraciones y disquisiciones que pululan prácticamente la reivindicación, el odio desmedido. También existen grandes tribunales, y en este caso, por ejemplo, el ámbito de la academia, con grandes disertaciones, incluso que supuran sapiencia, pero también algunas otras manifestaciones cargadas de visiones moralizantes, insertas en confusas lógicas destructurantes. Bajo esta idea, las posturas a las cuales estoy tratando de referir tienen que ver con una carga de corte dialéctico, es decir, no hablar de que todo tiene que ver con algo puro o con algo que está prácticamente imbuido en una dinámica lamentable o putrefacta, sino en esos dos matices que se pueden constituir y que de alguna manera están vinculados precisamente con elementos que tienen que ver con espacios que pueden ser violentos y espacios que pueden tener una estructura de eticidad también. En ese sentido, haciendo un breve esbozo, hablar de la violencia y la crueldad, pues prácticamente nos lleva a entender cómo se manifiesta la sociedad en general y en ocasiones también entender que, por muy cruel que pueda parecer, utilizando un término spinoziano de Baruch Spinoza, el pez grande se come el pequeño y el ser humano prácticamente está imbuido en esa dinámica. Partiendo de esa visión estatutaria, podemos encontrar incluso que hay seres vivos que conciben toda una lógica para determinar su propia existencia, ¿no? Y en un sentido amplio, en este proceso donde la violencia se convierte en un elemento intrínseco en el ser humano, pues de alguna manera pueden existir tres elementos que son fundamentales para entender la carga violenta, ¿no? En un primer acercamiento, la cuestión de la agresión como un elemento que constituye la posibilidad de sobrevivir en el mundo. El segundo, que es la violencia como un elemento que está formulado desde un ámbito más racional, más integrado,
y la parte de la crueldad que tiene que ver ya prácticamente con elementos que están fuera de la razón, que han olvidado la razón como eje vinculante y que prácticamente ha entrado en una dinámica de sofisticación donde puede controlar cuerpos, someter, aniquilar, desaparecer, inclusive grandes naciones, lo que estamos viviendo en el ámbito de la guerra, que a final de cuentas son elementos que están dentro de la lógica del ser humano. En ese sentido, más allá de una especie de disquisición, si quieren ustedes de corte filosófico, político, la violencia se ha convertido en un fenómeno cada vez más atrayente y más dentro de la dinámica del capital. Para el capital, la violencia se ha sofisticado, ha entrado en un vínculo y se ha convertido en un artículo y un producto redituable en muchos de los sentidos, ¿no? Inclusive entender esta situación es encontrar esta relación de contraposiciones de actos violentos que cada vez se convierte en un elemento históricamente más constituido, o lo que llamaría un profesor de la UNAM, Daniel Inclán, existe una especie de violencia estructural desde la cual nosotros no podemos quizá romper ese vínculo porque está constituido ya prácticamente en una dinámica sistémica. Desde esta situación entendemos que en esta dinámica sistémica los mitos de origen, por ejemplo, están constituidos prácticamente o plagados de dinámicas de violencia. Si identificamos, por ejemplo, en el caso de la cultura nórdica, la cultura vikinga, los vikingos, por ejemplo, constituyen toda una lógica muy fuerte donde se estructuran estos procesos e inclusive tiene que ver con una dinámica inclusive de conocimiento. Odín se saca un ojo, lo otorga precisamente en nombre de obtener conocimiento. Entonces, este tipo de situaciones, la investidura de lo violento se exhibe con un equilibrio entre razón y violencia, pues es una visión irrefutable de una personalidad sustentada en la virilidad, ¿no? Y esta visión de la virilidad, pues la visión del varón, inclusive de lo virtuoso, tiene que ver con el hombre. Es un elemento interesante que con el tiempo se ha orientado y ha entrado en esta lógica. Los hebreos, por ejemplo, tienen toda una lógica, una construcción también emanada de una lógica violenta. La constitución del proceso, en el caso de Caín y Abel, esta dinámica tan complicada, donde hay un proceso donde exhibe prácticamente a uno de los personajes más importantes, donde uno de ellos mata a su hermano, en son de constituir un proceso inclusive de orden, ¿no? Entonces hay una lógica que va más allá de una perspectiva amplia que tiene que ver con una exhibición tácita del poder sobre sus creaciones, ¿no? En el caso de la cultura mesoamericana, mucha gente dice, bueno, es que en el caso mesoamericano pues tiene toda una cosmovisión y la violencia tiene una razón de ser, pero no deja de ser violencia. Entonces, por ejemplo, en los mitos de origen, en el caso de las culturas mesoamericanas, encontramos un elemento muy interesante, que es el posible contraste que implica, más allá de una visión romantizada. Es claro que los mitos de los dioses existen figuras masculinas y figuras femeninas también, pero la que está sobre la otra es la figura masculina. En esta visión de planos de discordia, egoísmo y violencia, se concibe el cosmos como una postura en el mundo. Es posible que el contraste entre Quetzalcóatl, por ejemplo, como el dador del maíz, el señor de la aurora, aquella serpiente emplumada con de visión colorida y que da vida y luz, está su contraparte, que es Huitzilopochtli, que es el colibrí que advoca al sol, que es un ser portentoso, el dios de la guerra, nacido de Coatlicue, que tiene que defender su vida, y en esa defensa de la vida, como hijo no natural, y hay un elemento interesante, al salir del vientre de su madre, con su Xihuicoatl, que es un arma que utilizaban en aquel entonces, mata a Coyolxauhqui, la hermana, y a sus 400 hermanos, por ejemplo. De ella termina la Coyolxauhqui, que termina prácticamente desmembrada, y después del desmembramiento toma la cabeza, la arroja al cielo, y ese es donde se convertirá ella en la luna y él será el sol. Aquí está la característica propia de una virilidad, una manifestación fulgurante que refuta prácticamente aquello que le inquiere y que le impone de manera portentosa, es decir, el silencio es el máximo exponente simbólico de un poder seco y contundente como iluminador del mundo, es decir, la figura femenina como un complemento de la dualidad, que es una dualidad harto significativa, pero que a final de cuentas queda supeditada a la figura varonil. En este breve bosquejo que acabo de elaborar, encontramos que los mitos de origen están imbuidos y están constituidos prácticamente desde una dinámica de violencia, sin lugar a dudas, y una realidad histórica que nos constituye, que nos permite comprender lo que somos. Si entendemos esta parte, el ser humano, prácticamente en esta lógica hobbesiana de el hombre es el lobo del hombre, y en esta cuestión del homo homini lupus, describe la naturaleza de la violencia del ser humano, del hombre en general,
Y en ese sentido, la conformación que le implica o que le inquiere está en una situación harto interesante, que es una máxima de posibilidad que fomenta sus afecciones, es decir, el ser humano no puede controlar sus afecciones, es decir, sus sentimientos, sus pasiones, o elementos que están constituidos ahí, que podría ser el odio, la ira o el enojo, y además de otros placeres como el deseo y el goce. En ese sentido, acá es donde las mujeres, de alguna manera, no sean el eje articulador del entramado societal. Sin embargo, es evidente que ellas no son participantes del espacio público. Si entendemos esta lógica del proceso político, de la conformación de la organización del Estado, las mujeres solo se quedan en la parte privada y la virilidad se queda en el espacio público. Atendiendo a esta situación, hay una especie de supeditación de los siervos, las mujeres y sin duda los niños, que en aquella época se supeditaban bajo la potestad de los varones. Es en este sentido que la debilidad se concibe como un elemento de supeditación, es decir, el niño, las mujeres, los esclavos son más débiles y por eso tienen que ser supeditados. Yo que estoy revisando últimamente, bueno, desde hace ya algunos años a Spinoza, hay una máxima muy interesante en el Tratado Político, y en el Tratado Político dice, si las mujeres fueran iguales por naturaleza a los varones y poseyeran igual fortaleza de ánimo y igual de talento, un ingenio, sin duda que entre tantas y tantas diversas naciones se encontrarían algunas en las que las mujeres que ambos sexos gobernaran por igual, y otras que los varones fueran gobernados por mujeres. Estoy hablando del 1600, finales de 1600, 1700, ¿no? Y fueran educados de forma que su poder intelectual fuera menor. Pero como esto no sucedió en ninguna parte, dice Spinoza, podemos afirmar rotundamente que las mujeres no tienen por naturaleza un derecho igual al de los hombres, sino que por necesidad son inferiores a ellos. No pueden, por lo tanto, suceder que ambos gobiernen a la par, y mucho menos que los varones sean gobernados por las mujeres. En esta situación me quedo en este otro elemento, porque tiene que ver con esta visión que históricamente fue constituida, donde la virilidad se convertía en el eje organizador. Ahora, aquí hay otra parte en ese sentido, es decir, como si las mujeres no tuvieran deseos, no tuvieran pasiones, no tuvieran posibilidades, no tuvieran una visión de libertad, ¿no? Y en ese sentido, pensar en los deseos y en el goce podría remitirnos, si quisiéramos hacerlo, a visiones o disertaciones psicológicas o psicoanalíticas abigarradas, demasiado complejas. Sin embargo, no va a ser el eje de esta exposición, sino lo que me interesa es entender cómo se constituye el deseo. Y en ese sentido voy a remitir a un personaje griego de la época de Aristóteles y Platón, que es Epicuro. Y Epicuro, por ejemplo, a diferencia de los anteriores, sí podían ir a su espacio, a su recinto, a su jardín, así se le llamaba el espacio donde él platicaba. Podían ir esclavos, podían ir mujeres y podían ir otro tipo de personalidades, ¿no? En ese sentido, Epicuro habla precisamente del deseo como estas pasiones que se manifiestan y que son emanadas del apetito. Estos elementos, el deseo permite hurgar más ampliamente en los recovecos de la felicidad, por ejemplo. Entre más elementos tienen que ver con la dinámica del apetito, este deseo permite hurgar en los amplios espacios donde el placer y la felicidad están prácticamente relacionados. En palabras de Epicuro, decimos que el placer es el principio, el fin de la vida feliz. Así, el principio del placer, la hedone o la hedoné, constituye la meta de nuestro actuar o el blanco de nuestras acciones. Los apetitos del cuerpo, si lo manejamos de una manera más sencilla, nos llevan a la felicidad, por ejemplo. Así que el deseo, al ser consciente de sus apetitos, tiende a buscar la libertad de su ser en sí. El deseo y el goce profieren elementos que buscan, sin lugar a dudas, la libertad. Si tomamos en consideración que la dinámica de estos deseos implican la libertad como un elemento interesante, las afecciones del cuerpo tienen lamentablemente, o en el caso de Spinoza, lo que tenemos que hacer en ocasiones es atenuar esas afecciones porque podemos llegar a generar situaciones complicadas, ¿no? De riesgo. Pero el deseo debe estar ahí siempre, es un elemento que debe estar intrínsecamente ligado al ser humano. Sin embargo, la dinámica del capital, lo que ha hecho a través de estas manifestaciones libertarias, sufre una suerte de tergiversación, lamentablemente. ¿Qué significa esto? Pues es una especie de libertad ultrajada, según mi perspectiva. Es una especie de arsenal de mercancías que se puede sin duda potenciar una tasa de ganancia de carácter descomunal. Entonces la felicidad epicúrea deja su esencia y se convierte en una especie de cascarón vacío, y que este
se vacía por completo y que es llenado por una carga mercadológica desgarradora y, por supuesto, que monstruosa. En este escenario es que la dinámica de la producción y su relación con el consumo están resueltos a generar una inconmensurable tasa de ganancia. Es decir, el placer que se siente al entrar a un mercado implica a un individuo que considere que se satisface y que todo lo que él está comprando satisface ese vacío que es el cascarón hueco del que hablaba. Sin lugar a dudas, es la conformación de un proceso de culto que prácticamente se constituye como un elemento lamentable. La posibilidad del sujeto a tomar decisiones prácticamente se derrumba, se constriñe y prácticamente se establece en una visión unidimensional que está postrada en la dinámica misma del mercado. Entonces, estas manifestaciones de lo plural, que puede pensarse la dinámica de la otra edad, lo diverso, también están inmersos en esta lógica. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, muchos de estos discursos ahora que hablan de la pluralidad, de la diversidad, de la lucha, prácticamente el mercado los ha cooptado. Estas manifestaciones que pueden constituirse como un elemento nutrido de un discurso reivindicativo han sido, sin lugar a dudas, utilizados por la dinámica de la forma valor. Esto es, el capital se come sus hijos, esas víctimas se han generado los engulle para darles coloridos y personalidad y una supuesta visibilidad. Las manifestaciones propias del reconocimiento desactiva el deseo fecundo de una dinámica comercializadora que incluye su formalización, pero que les excluye en condiciones materiales de existencia. El marco en el que se manifiestan los apoyantes mercados que le dan visibilidad se encuentran notables procesos desintegradores y una amplia manipulación comercial. La tiranía sigue postrando sus colmillos sobre aquellos en los que pretende ser integrados en un sistema económico que les succiona el espíritu y los decodifica como instrumentos de piezas de un tablero donde su posición sigue siendo la de peones, que son explotados y excluidos cuando dejan de servir al propósito de los exilios del capital. Digamos que hay una especie de totalitarismo prácticamente constituido y que desde la dinámica epicúrea y espinociana, las afecciones cercanas al odio, al enojo, la ira, generan una cercanía al dolor y un alejamiento inminente a la felicidad. Por eso la lucha por ser libre y ser feliz pueden pensarse como una ruptura con respecto a la opresión y con la más cruel conformación. La emancipación sufre una especie de paradoja libertaria, pues frente a la fecunda y la dinámica lógica del capital, en realidad es una visión innegable que acomete a los sujetos, mujeres, niños, gays, discapacitados, que esgrimen su diversidad y emancipación en una jaula que les es prácticamente, que les subsumen, los aprisiona y los cosifica. Son parte de un arsenal de mercancías que evoca tasas de ganancia inimaginables y los potencializa como fantasías descomunales que reproducen el potencial consumidor. Los sueños y los deseos están provistos de una especie de soberanía engañosa, no sé si me estoy explicando bien, es pues una proliferación de los escenarios quiméricos y disruptivos transgresores que seducen sobremanera a los sujetos, pero que se quedan insertos en una vulgar fábula, pues la cotidianidad y las condiciones materiales de existencia les acomete de forma violenta. Es decir, prácticamente todos esos discursos y manifestaciones que evocan y aluden a lo diverso, a lo plural, lo inclusivo, digamos que lo pulverizan, y no pulverizan y no mueven un ápice prácticamente de la explotación laboral, la discriminación, el sexismo, el clasismo, además del robo y la supeditación identitaria. Puedo concluir con una idea final, que es que todo ello es una consolidación de una especie de inefable caverna que obnubila la razón y la realidad debido a que en nombre de las fantasías multicolores que evocan paraísos abigarrados, desde potentes discriminaciones ilusorias siguen subsumidos en la dinámica del capital. Y prácticamente todo lo que ha estado en la dinámica del mercado ha sido cooptado por las grandes empresas transnacionales, por grandes cadenas, por los streamers, por todo este tipo de elementos, y prácticamente nos lo muestran como una dinámica de mercado. Entonces, algo que es real, algo que es una lucha, que en realidad tiene una esencia significativa, ha sido cooptada prácticamente por la dinámica del capital, y entonces esos deseos a los cuales aducía casi al principio son subsumidos en la integración del capital. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias. Nos abre también un panorama de cómo es esta construcción de la violencia y su relación con la crueldad. Ahora, antes de que se nos termine el tiempo con usted, me gustaría hacer alusión de los trabajos que ahora se están planteando desde eliminar una pedagogía de la crueldad y hacer la contraposición de una pedagogía de la bondad. Y trabajar por que los niños, niñas, adolescentes y mujeres puedan dejar de ser objetos
¿verdad? En ese mercado que les compra y les convierte en cosa, ¿verdad? Y comenzarlos a ver como sujetos. A ver, como último aporte, ¿cómo podríamos comenzar con esta idea disruptiva de una pedagogía ya no basada en la crueldad, sino una pedagogía basada en un auténtico reconocimiento del sujeto, ¿verdad? Y de la bondad. A ver, cuéntenos. Y bueno, no utilizaría ese último término. Más bien estamos, junto con el doctor Álvaro, escribimos un libro hace algunos años y hablamos un poquito de una terminología que tiene que ver con la ética del cuidado y conceptos claro, que están imbuidos en esta dinámica, pero que prácticamente son también muy complicados de asir. Es decir, entender la dinámica del capital y las lógicas nos lleva a todo un proceso de mercado. El problema es, de alguna manera, la no capacidad crítica que se tiene y el proceso de análisis que prácticamente se ha difuminado por la misma dinámica del capital. Entonces, por eso yo comentaba que existen galaxias cibernéticas donde hay discursos interesantes, pero también hay mucha basura que no permite que se construyan procesos críticos y analíticos. El regreso a los clásicos, de mi perspectiva, nos permite en ocasiones darnos una luz, iluminarnos un poco, regresar un poco a la visión, si quieren ustedes, Spinoza, Marx, Hegel, claro, etcétera, nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo, porque prácticamente los análisis se hacen desde la superficie y no desde lo profundo. Exacto. Entonces ayudará un poco esa parte. Mire que el doctor Álvaro, no sé si puede abrir su micrófono y contarnos, doctor Álvaro, el libro que está mostrando en pantalla. Bueno, lo que pasa es que Jorge hizo comentario del libro, de este libro que publicamos, bueno, trabajamos ya hace algunos añitos, es del 2018, y básicamente hay dos cosas que rigen, que guían este libro, que es precisamente entender cómo es que el capitalismo nos ha conducido a situaciones de construcción de la vulnerabilidad, y esto ha generado una serie de discursos donde probablemente el cuidado de sí, y obviamente ahora con el trabajo que continúa Jorge con las éticas de la crueldad, nos permita entender, digamos, esa dinámica intersubjetiva que puebla, que traza un horizonte y que precisamente nos permite entrever que existen posibilidades aún en medio del capitalismo, ¿no? Pero obviamente esas posibilidades no se dan en la perspectiva de los individuos, del individualismo, sino que tenemos que recuperar la visión del otro. Y por ahí va menos la idea. Ay, muchas gracias. Pues excelente trabajo de ambos, del doctor Jorge y el doctor Álvaro Reyes Toxi. Le damos un agradecimiento, un profundo agradecimiento al doctor Jorge Cortés por sus aportes. Honramos el trabajo que tienen en esta... entender, entrar a ese mundo de las mentes de los colectivos para transformar estas condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? De esta construcción. Así que muy agradecida por todos sus aportes. Gracias, doctor Jorge. Un fuerte abrazo le mandamos también.